7 de la mañana, 33 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Es hora de Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández, quien hoy va a responderle dudas e inquietudes a todos nuestros televidentes y a nosotros. Doctor Carlos Francisco, buenos días, buen inicio de semana. Aníbal, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Lina y por supuesto para todos ustedes. Lunes iniciamos esta es la última semana del mes. Ya se acaba. Entonces, por supuesto que siempre dejamos aquí un espacio para responder sus dudas y naturalmente para que esas preguntas que les hacen a nuestros compañeros cuando los encuentran en la calle, hablo de nuestros periodistas, pues por supuesto tengan aquí algún tipo de orientación. Así que empecemos, Luisita, con ellos. Buenos días, doctor. ¿Cómo puedo prevenir el dolor de ojos y garganta? Dolor de ojos, generalmente los ojos no tienen por qué doler por nada. La garganta de pronto es un poquito más tolerable en el sentido de que pues, está expuesta, y al igual que los ojos, pero esencialmente, digamos que muchos elementos pueden en la garganta, digamos, ser potencialmente, digamos, pasajeros. Las irritaciones por el clima, por los cambios, por la contaminación ambiental, por supuesto por los cambios de clima, esencialmente las virosis, problemas, digamos, en las vías aéreas superiores, es decir, a nivel de los senos paranasales, todo eso puede irritar, o incluso el solo hecho de gritar. Entonces se va a un concierto y grita y al otro día amanece con la garganta maluca y por supuesto, pues esas soluciones generalmente son más fáciles. En cambio, el dolor de ojos no. Es que hay que diferenciar, Lina. Una cosa es que a uno le ardan los ojos, le lloroseen, por decir de alguna manera, para utilizar de alguna manera este verbo, y otra cosa es que el ojo duela. El ojo, por lo general, no duele, o mejor, no debe doler. Cuando hay dolor en el ojo, además, pues, o distinto a la irritación, al potencial ardor que puede tener uno cuando se expone, digamos, a los cambios bruscos de temperatura, al medio ambiente, a los ambientes con componentes irritativos, el humo y demás, pues digamos que eso es distinto a tener que enfrentarse a un dolor de ojo. El dolor de los ojos puede presentarse generalmente por cosas graves. Entonces estamos hablando de problemas a nivel de la tensión arterial, por supuesto también alteraciones internas, alteraciones en el flujo, digamos en el drenaje, el recambio de los fluidos que hay dentro del globo ocular, alteraciones, digamos, de tipo estructural. Entonces, con esto hay que ser muy, muy cuidadoso, Aníbal. Si además del dolor en el ojo, por cualquier, digamos, no importa si el dolor es menor, pero además se acompaña de otro síntoma, enrojecimiento y demás, corra al médico. Puede que no haya nada, pero de todas maneras hay que descartar cualquier problema. Estamos hablando de glaucomas, alteraciones a nivel estructural, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, no le puedo decir nada y importantísimo. Más que cómo calmar el dolor del ojo, voy a decirle que no hacer nunca unas gotas que no sean prescritas por el médico. Que la gotica para aclarar el ojo, que la gotica para la irritación, que las goticas de, etcétera. Por favor, no. Ante cualquier síntoma parecido a estos que estamos describiendo, corra al médico. ¿A cuál médico? Al que sea. Usted va allá a su EPS de urgencia y dice, me duele el ojo. Si le descartan cualquier cosa, se va tranquilito, o si no, que le hagan los exámenes correspondientes. Le tengo el remedio @citytv.com. Doctor, una pregunta, antes de que siga allí, no sé si es percepción mía o qué, pero uno en el ojo, o sea, se puede confundir como con un dolor de cabeza, o le arden, lo que usted dice, la irritación, pero uno no siente calor o frío en los ojos. No sé, o por eso digo, será yo, porque uno va a un lado donde está dando mucho frío y usted en los ojos no siente, usted puede poner el gorro, lo que sea, o el calor y usted se mete a la piscina, no sé, y ya si le arden, pues ya es otra cosa, pero yo no siento frío o calor en los ojos. Qué interesante, es que la estructura, digamos, sensitiva del ojo, pues uno tiene estructuras sensitivas, es decir, transductores de... Se me fue el audio, Luisito. Transductores de estímulos. Entonces, uno tiene uno tiene el cableado del cuerpo, recibe todos los estímulos. Entonces hay fibras que reciben el calor, pues, fibra ya, presión, dolor e incluso
alteraciones específicas, ¿sí? Entonces, es muy importante. Luisita, se me está yendo el audio. Voy a quitar esto acá porque es muy cómodo. Entonces, es muy importante entender que las inervaciones del ojo pueda que estén más específicamente orientadas hacia la irritación que hacia la temperatura y hacia otro tipo de percepciones. De ahí que es muy interesante esa pregunta que hace usted, Aníbal, porque digamos que son los elementos más comunes que entre la sensación, esa sensibilidad tan absolutamente... Doctor, si a usted le cae... y la sensibilidad que tengo yo en la oreja, un segundo, que se puede correr el audífono para atrás que nos está pitando aquí también. Ahí un poquitín, eso, ahora sí. Ahí nomás. Ya lo hiciste, sí, ya lo hiciste. Vale. Entonces, el asunto está en que generalmente esas sensaciones, esa percepción es tan específica que un mínimo estímulo, una mota, ¿sí? Siento uno ahí. Uno la siente ahí. En cambio, usted lo que deja una mota en la mano no tiene ni idea. Entonces, ni siquiera eso. Entonces, es muy importante entender que cada estructura del cuerpo tiene, de acuerdo a su función y de acuerdo a sus características, unas inervaciones que son muy específicas. Por ejemplo, ¿a usted qué tal, por ejemplo, usted va caminando y no, es que tengo una arena entre los dedos? No, olvídate. No, entonces, eso es. Entonces, ese calor y esa temperatura y esos cambios que su merced puede experimentar, digamos, fácilmente en la punta de la nariz, cuando está, digamos, entre el frío, eso que no cuaja moco a veces en Bogotá, anoche, por ejemplo, estos días está haciendo un frío el macho. Entonces, en el ojo no existe. Pues no es que no existan, es que tienen una concentración distinta. Entonces, pero muy buena pregunta, Aníbal. Reitero, le tengo el remedio @citytv.com.co. Vamos, Luisita. Doctor, una pregunta. Tengo últimamente muchas auras, me duele la cabeza, se me duermen las manos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo estar haciendo mal? ¿Qué hábitos debo cambiar? Cuando a uno le dicen auras, quiere decir que su merced ya tiene el diagnóstico. Porque el dolor de cabeza con auras, que son esencialmente, y quienes las padecemos, centelleo. Uno está por ahí tranquilo y de pronto empiezan las lucecitas. Y de pronto esa lucecita se va convirtiendo en una mancha que le quita a uno la visión en una parte del ojo y después, o simultáneamente mejor, empieza a experimentar adormecimiento en alguna parte del cuerpo y potencialmente náuseas en algunos casos. Y después un dolor de cabeza del macho. Eso se llama migraña con aura. Entonces, si su merced tiene auras, lo más seguro es que tenga un tipo de estas cefaleas a las que ya le pusieron apellido y por supuesto también tiene tratamiento específico, Aníbal. Es decir, esto como tiene un mecanismo de producción que está ligado esencialmente a la hipersensibilidad de los vasos sanguíneos, pero no de los vasos, sino de las estructuras que envuelven los vasos sanguíneos que al apretarse o al dilatarse generan estos cambios que estamos percibiendo, pues naturalmente tiene tratamiento que debe estar siempre orientado por un médico y especialmente por un médico neurólogo y ojalá un médico neurólogo que se dedique a eso. Tiene tratamiento, pero por ahora hay una cosa importante, Lina, y es que generalmente estos dolores de cabeza están precedidos por algún tipo de causa y que hay que identificarla. Entonces la gente, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, el centelleo de la luz, por ejemplo, el estrés, algunos alimentos, las tiraminas, por ejemplo, que están en los quesos curados, en los vinos y demás, puede potencialmente desencadenar eso. Por eso hay gente que toma vino y al otro día está terriblemente... No, estoy hablando de una copa, no estoy hablando como, pues aquí, por ejemplo, Pino o alguno que se toman 3, y ¿será que tengo migraña? No, el que tienes un guayabo el macho, no, es un poquitico acá y obviamente eso. Hay algunos elementos que estimulan la producción de histamina, las fresas y demás. No estoy diciendo que en todos, no, estoy diciendo que en algunos. Entonces su merced tendría que identificar qué podría ser, digamos, qué podría estar ligado a la causa. Puede ser una, pueden ser varias, o puede ser ninguna, pero esencialmente trate de identificarlas y, por supuesto, no se automedique y con el control del médico podría darle el tratamiento porque necesita no solamente analgésicos, sino otras cositas que de la mano del especialista le pueden servir. Ya tengo el remedio @citytv.com.co. ¿Por qué está tan callada, Lina? Cuente. ¿Tiene sueño? No, doctor. Yo estoy poniéndole cuidado a todo lo que usted dice. ¿Tiene alguna pregunta ahí de las que escribe? Sí, doctor, el tema del dolor de cabeza por el mal uso de audífonos. ¿Como este?
Especialmente cuando lo pones cerquita al micrófono, doctor, no mentiras. Pero sí pasa mucho que la gente va escuchando música en Transmilenio y uno alcanza a escuchar la música. No, terrible. ¿Qué tienen? Eso puede generar efectos. No, eso no es efecto. Es que la humanidad se está quedando sorda, justamente por el uso de esto. Hace poco escribimos un artículo en el que, sobre todo los jóvenes, por el uso, digamos, no adecuado de estos receptores, los audífonos, justamente lo que su merced dice, se ponen ahí y andan en su mundo y Eso, pues, naturalmente tiene, digamos, un significado importante y es respetable porque la tecnología, pues, hay que utilizarla. Pero permanentemente eso en la oreja afecta, sin duda, la sensibilidad auditiva y potencialmente va disminuyendo esa capacidad que tenemos para oír. Y obvio, hay que darle pausas a esto. No solamente puede generar alteraciones a nivel del oído, sino también alteraciones desde el punto de vista estructural en los músculos que están rodeando la oreja y demás, el cuello, y por eso se produce un dolor de cabeza. Entonces, ojo con eso. Yo sí creo que deberíamos iniciar una campaña para que este uso de audífonos indiscriminado y esencialmente permanente, sobre todo en los jóvenes, porque es que trabajan con el aparatejo. Van con el teléfono en la oreja, llegan a la casa a jugar y por supuesto los audífonos. Entonces eso, Aníbal, va haciendo mella desde el punto de vista, digamos, sonoro. ¿Eso no en se estas recupera? Estructuras. No, desafortunadamente no. Uno lo que puede es frenar, pero ya lo que se perdió, se perdió. Y, ¿cómo dice? ¿Qué fue lo que me dijo? Que si eso no se recupera. Ah, ¿qué? La vaina que ¿qué? ¿Aló? Sí, entonces cuando la gente, ¿qué? ¿Qué me dijo? Mande. Entonces usted ya tiene sordera. Y esas sorderas desafortunadamente que podrían prevenirse cuando se presentan, pues se pueden frenar, digo, si usted limita el estímulo, pero si no, pues obviamente... Y en las empresas le hacen a uno el examen del auditivo y todo eso, pero la gente que de pronto no, ¿cómo hace para saber si está perdiendo el oído o no? Si cada vez tiene que subirle más el televisor, sí. Parece si no muy puede, obvio, pero es verdad. Si no puede discriminar los sonidos, sí. Entonces, por ejemplo, hay gente que va perdiendo la capacidad para algunos sonidos graves, entonces no se escucha sino solamente cuando grita. Y ese tipo de elementos, generalmente la gente se da cuenta cuando usted tiene que voltear a mirar a la persona, porque allá hábleme, sí, hábleme. Hay gente que piensa que es que se confunde. No me hable porque es que cuando no me desconcentro, no, es que no se pueden discriminar, pero cuando usted tenga que, alguien dice, es que usted me habla muy pasito, es que usted, las abuelitas dicen, ay, es que fulano habla entre las muelas. Sí, no, lo que pasa es que no le está discriminando y eso potencialmente puede ser un síntoma. Si usted tiene que, de pronto no escucha muy bien, me habla un poquito más durito, entonces, porque no alcanza, una de las pérdidas auditivas más comunes es la pérdida de, digamos, de capacidad para escuchar ciertas frecuencias. Entonces, al no escucharlas, usted piensa que le están hablando entrecortado, pero resulta que no, lo que pasa es que está perdiendo eso. Entonces, es importante, si usted necesita que le repitan, bueno, una cosa es que uno no haga caso. Por ejemplo, a mí Luisita me dice, se acabó el tiempo y no es que esté sordo, sino que es que continúa acá. No, Luisita, no es eso, pero si usted tiene que repetirle, es porque esencialmente, vámonos con, tiene ahí de la gente que escribe. No, que el remedio que ya hay que están esperando. No, espere. Que Luisita, que si es que tiene problema. Que es que no quiere. Aquí, mire esta pregunta tan chévere que me hace. Dice que si es verdad que los calmantes para el dolor, hay calmantes que curan 1, 2, 3 dolores, como dicen en la televisión. Mire esto. Generalmente el dolor es uno solo. Entonces la gente dice, pero también le sirve para el dolor de cabeza y el dolor de espalda. Pero además le sirve para dolor de cabeza, dolor de espalda y dolor de articulaciones. No, eso sirve para lo mismo. No es que, lo que pasa es que depende del mecanismo que utilicen los analgésicos. Generalmente los analgésicos que conocemos utilizan elementos periféricos, es decir, inhiben una sustancia grave en la que se llama prostaglandinas. La prostaglandina es una sustancia que estimula, Lina, los receptores de dolor.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un dolor, cuando uno se machuca, se libera en prostaglandinas, además de otras sustancias, estimulan el merequetengue ese y entonces uno interpreta eso como dolor. Pero esas prostaglandinas se pueden inhibir con analgésicos, pues, que son específicos para eso. Entonces, los derivados de la aspirina, por ejemplo, todos esos que usted consigue como ibuprofeno, diclofenac, chuchuxib, coxib, no sé todo eso, naproxeno, chocoxib, todos son de lo mismo. Son aspirinas que han sido mejoradas, pero tienen una particularidad, y es que actúan sobre el dolor, pero entonces no le producen menos gastritis, o le afectan un poquitico menos la parte cardíaca, o etcétera, pero esencialmente es la misma vaina, como diría mi tía. Entonces lo que usted está pagando es un analgésico caro. Y además, como inhibe prostaglandinas, entonces las prostaglandinas también producen elevación de la temperatura y son mediadoras de la inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Que un analgésico de estos le calma el dolor, le baja la fiebre y le quita la inflamación. Por eso es que se utilizan de manera común a veces cuando hay un golpe, cuando hay, digamos, fiebre o cuando demás. El otro analgésico es el acetaminofén. El acetaminofén tiene las mismas características en cuanto a efectos, pero su mecanismo es distinto y, por ejemplo, ese no es mediador de inflamación. Entonces, el acetaminofén le baja la fiebre y le quita el dolor en una condición, digamos, en un nivel un poquito menor, pero esencialmente hasta ahí. El resto, o sea, utilice esas dos cosas, los acetaminofénicos, para llamarlo de alguna manera, y los aspirínicos. Pero toda esa vaina es lo mismo. Tienen otros nombres y dependiendo del nombre, entonces le compran a usted, le cobran a usted una molécula cara. Los otros son los medicamentos derivados del opio, es decir, que actúan a nivel del sistema nervioso central. Y ahí, obviamente, todos son o similares a la morfina, que es, digamos, la que producimos adentro, o son similares a la morfina. Son opioides, que usted los ha escuchado, que son los que generan adicción. Ajá. Como estos opioides actúan sobre el sistema nervioso, tienen una cosa, son excelentes analgésicos. Son absolutamente buenos mediadores del dolor, por llamar de alguna manera, eliminan dolor. Pero tienen un problema, es que la mayoría producen acostumbramiento, para llamar de alguna manera, es de resistencia, es decir, cada vez su merced va a necesitar más cantidad para que le produzca el mismo efecto, pero además generan dependencia que es distinta a la adicción. Y dependiendo de ese tipo, usted queda pegado a eso. Entonces, llegan, no, es que solamente tal. Entonces, ojo con eso. Le contesto. Generalmente, el dolor, a no ser que sea una cosa muy específica, como hablábamos con las migrañas o con algunos tipos de dolores neuropáticos, generalmente usted se toma una pastilla para el dolor de cabeza y eso le sirve para el dolor de muela. Sí. Entonces no es que tengo dolor de cabeza, pero también me está hablando. Entonces me estoy tomando la pastilla del dolor de cabeza y como también me duele la chocosuela, entonces me tomo otra pastilla y como también me duele la muela. No, uno solo le sirve para todo. Y no se deje creer de eso. ¿Por qué? Pues porque lo que están buscando es venta. Entonces, ¿y la mezcla si le mandan uno para cada cosa? Ah, no. A veces ve uno con unos médicos que, pues con todo respeto, parece que no hubieran ido a la clase de farmacología. Entonces formulan dos tipos de analgésicos de los mismos en la misma fórmula. Y entonces me llegan al consultorio, y digo, pero, bueno, ¿usted sabe qué es colega para los médicos? Colega, 2 puntos, dícese de aquel profesional que hace lo mismo que uno, pero mal. ¿Usted no viste? El colega llega y le dice, ¿quién lo vio? Fulano y tal. Y entonces dice, pero pues tal. No, nunca yo contravengo, o sea, controvierto la fórmula de un médico. Si a mí un médico llega y me dice, no, me la formula, entonces le digo, hable con su médico. ¿Para qué? Para cambiar, por eso aquí no decimos si sí o si no. Pero bueno, se nos iba alargando este merequetengue y por supuesto Luisita pensará que yo estoy sordo. Y más faltaba. Simple. ¿De qué hablamos? La noto muy seria, Lina. ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo? No, todo bien. Estoy pensando cuál va a ser su de cuándo acá. Deme una mano. Por eso. Deme una mano. Le doy una mano. Es que sí me impactó muchísimo la lamentable noticia que compartimos hoy de la niña que cayó del edificio.
De pronto recomendaciones, doctor, para evitar esos accidentes tan lamentables. Uy, sí, pero además también me gusta esto del descuido de los jóvenes y los adolescentes. El diario El Tiempo el sábado pasado publicó una editorial que es dramático. Y es que a raíz justamente que tuvimos la semana pasada de UNICEF, que inició una campaña para, digamos, hablar de manera amplia, de manera, digamos, honesta en torno a la salud mental de los jóvenes, los niños y las niñas. Es muy importante eso. Yo sí creo que aquí una campaña, políticas claras, lo suficientemente efectivas, medibles, pero esencialmente que involucren a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes frente a desenlaces de su salud mental, debería ser un componente, debería ser un deber de todos, de todos. El deterioro de la salud mental en los menores es terrible. De los grandes ya veníamos vaciados, pero el de los niños es terrible, sobre todo si hay elementos que de una o de otra forma se remontan, como el estigma, por ejemplo, como entender que de esto podemos hablar, como entender que así como uno se enferma de las rodillas y de la barriga, también se puede enfermar de la mente y se puede enfrentar eso sin problemas. Así que, ¿de cuándo acá la salud mental de los niños no es una prioridad en las políticas de salud de este país? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.